habíamos dicho en redes sociales, hoy vamos a profundizar en las técnicas sensoriales para la estimulación lectora en bebés. Un interesante tema en el cual queríamos profundizar y ya está en estudios nuestra invitada. Saludamos a Débora Ortega, quien es profesora especializada en Derechos Humanos y Niñez. ¿Cómo estás, Débora? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Espera, ay, un momento. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchas? Ahí sí, fuerte y claro, fuerte y claro, fuerte y claro. Te decía que estoy bien y te preguntaba cómo estabas tú. Sí, además que hoy día está tan frío el día, Súper frío. ¿cierto? Yo no sé por qué. Dice nuestros amigos de SEASA que tenemos, espera un segundito, ahí actualizamos la información, 11,8 grados, un 91% de humedad. Claro, está bien húmeda la jornada. Partamos conceptualizando un poquito cuando hablamos de estimulación sensorial para ir profundizando luego en la lectura en bebés. ¿De qué estamos hablando también, Débora, para ir conceptualizando y acercando estos términos también a quienes comparten a esta hora con nosotros? Para hablar primero antes de hablar de sensorialidad, Uh-huh. me gustaría, para llegar a ese punto, Sí. hablar un poco de cómo probablemente nos enseñaron a todos y todas nosotras por distintos giros que ha dado la educación como ciencia, donde pensaron que los contenidos y los conocimientos se segregaban y que además tenían que ver solamente con un proceso cognitivo, como algo cerebral, como algo alejado del cuerpo. Y lo sensorial viene a romper un poco ese paradigma y entender que somos este cuerpo y que nuestros procesos cognitivos son parte de este cuerpo, pero que en realidad las experiencias nos pasan por las manos, nos pasan por la vista, nos pasan, ¿cierto?, por nuestra audición, por toda la sensorialidad que tenemos como personas. Es entender que los procesos educativos y los procesos cotidianos, en realidad todas las experiencias nos pasan por esta corporalidad y que esta corporalidad tiene distintos receptores de la realidad, como lo van a hacer, como decía, el tacto, la visión, la audición, el gusto. Sí, y además partir en una edad temprana con la lectura, pero no con la lectura tradicional. Entonces, claro, ahí es donde se hace esta mixtura también, entendiendo que las formas de aprendizaje, bueno, todos aprendemos de formas distintas en realidad. Hay gente que es más visual, alguien que es más de sonido, alguien que la capacidad cognitiva es mucho más concreta, digamos. Y en ese sentido, ¿por qué es tan importante que desde las primeras edades aprendamos también a reconocer quizás cuál es la forma de entender el mundo de ese bebé, digamos, de ese ser humano que está en crecimiento? Claro, por ahí primero entender que lo que a nosotros no, lo que pensamos que es tradicional en Uh-huh. realidad es occidental. Porque mucha de la Ya. estimulación Uh-huh. en primera infancia, incluso en el proceso cierto de mujeres que están gestando, tiene que ver con nuestras tradiciones. Ya. Tiene que ver con la oralidad, tiene mucho que ver con las rimas, con las nanas, por ejemplo, esta canción que también la editorial Amanuta lo lleva a un libro que con nosotros se vuelve popular con Víctor Jara, pero que es parte de la oralidad, que es Duerme Negrito, como estos elementos, ¿cierto?, como la oralidad ancestral, que está muy arraigada en los pueblos originarios, que está muy arraigada en los pueblos, ¿cierto?, que vinieron obligados en los pueblos africanos, forman parte de las estimulaciones lectoras. Entonces ahí es bueno separar que en realidad lo tradicional para nosotros tiene que ver con la idea occidental, y la idea occidental de cómo se aprende, cómo es una escuela, cómo se lee, etcétera. Entonces, en el fondo, tendríamos que ir como a una búsqueda o vamos como al reencuentro de esa otra parte de la historia, digamos, que quizás se ha ido traspasando más en la oralidad, pero que es parte también en las comunidades. También. Ya. Es mezclar un poco, es pensar la lectura y pensar todo en realidad desde una perspectiva crítica. Pensar en qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir como sociedad, entender que las infancias son ahora, son hoy, como decía Gabriela Mistral, ¿cierto? Y cómo
nuestras ideas de sociedad mejor se construyen con las infancias. Por ejemplo, si yo considero que los valores patrimoniales de La Serena, como el respeto, por ejemplo, son importantes, voy a integrar esto en el fomento lector. Pero si también considero que, por ejemplo, la reciprocidad, que es un valor fundamental, y la complementariedad, que son valores andinos fundamentales, son importantes para construir una nueva sociedad, también son elementos que yo voy a considerar en mis cuenterías, en mis experiencias lectoras. ¿Por qué decidiste trabajar con las infancias? Porque igual es poco tradicional hoy día. O sea, me refiero a cuando tú estás realizando este taller, porque claro, yo lo vi en la Biblioteca Gabriela Mistral a través de las redes sociales, la convocatoria al taller. Y me llamó la atención también porque, claro, la biblioteca ya es innovadora al tener espacio para los bebés, la bobateca y todo lo demás, pero ¿por qué trabajar con este grupo etario que pasa muchas veces invisibilizado? Porque tenemos esta mirada más desde la adultez, no Claro. desde la infancia, digamos. Primero somos súper adultocéntricos. Exactamente. Hay adultocéntricas. Y claro, pasa un poco como esto. Yo estaba haciendo un reemplazo Ujú. como encargada de la colección infantil de la biblioteca. Y como te comentaba, yo soy profesora de historia, entonces hago en media, por formación, pero por caminos de la vida, trabajo con niñas desde 5 años en adelante, pero tenía un vacío, que era un vacío que para mí resultaba ser un vacío. ¿Por qué resultaba ser un vacío? Porque existía una gran cantidad de sujetos, sujetas y sujetes de derecho para los cuales no se había pensado el fomento lector. Y en ese caminar aparece una capacitación de la Fundación Mustakis. Vayan anotando todas estas cosas Ya. quienes quieran propiciar, ¿cierto?, el fomento lector en la niñez. Y con Sol Primera Infancia, que hablaba es un curso que se llama Palabras que acunan. En este curso se entregaron distintas herramientas, como hablábamos, la oralidad, la musicalidad, la importancia del folclore, de lo visual, etcétera. Y uno de los elementos que a mí me llamó la atención, como te decía, son las láminas de contraste. Las láminas de contraste son cómo se trabaja el fomento lector en bebés desde que nacen hasta los 4 meses exclusivamente. Después se pueden integrar también, pero ya no van a ser 100% necesarios. ¿Por No. qué? Porque las células de la retina de todos nosotros cuando nacimos no tenían receptores de todos los colores. Entonces cuando yo decoro el cuarto de mi bebé todo de colores, en realidad cuando nace ese bebé no los ve. Buen Por punto. tanto, cuando yo le leo un libro y genero un triángulo virtuoso que es entre mi mirada, el libro y mi bebé no está viendo ese libro. Porque sus células de la retina no son capaces de capturar esos colores. Y Ya. a mí el entender desde la idea de la otredad, del construirse con el otro, el ver que existía un grupo etario que no veía como yo, me implica, como dice un filósofo, me interpela. Entonces cuando yo estoy interpelada, tengo la posibilidad como persona, y quizás la idea es que todos lleguemos a eso de decir, ¿qué hago con este conocimiento? Lo ignoro o digo, oye, aquí hay una otredad que no está siendo validada y yo con este conocimiento tengo la responsabilidad de visibilizarla. Y eso es la idea. Por eso también trabajé con ese grupo etario, porque los bebés al no ver lo mismo que nosotros de las mismas maneras, deberían interpelarlos como adultos, como adultas, como adultes. Así como me puede interpelar un niño, así como interpelamos las mujeres, como interpelan distintos grupos que no son considerados en términos hegemónicos de las sociedades del poder. Claro. Porque los niños y las niñas no están en el poder de las decisiones. No. Por eso son un grupo al que tenemos que considerar. Y en ese sentido, tú te sentiste interpelada y dijiste, ya, voy a trabajar con este grupo etario, particularmente de los 0 a los 4 meses, en el sentido Claro. de que, claro, no ven la realidad como la vemos nosotros los adultos. Y en ese sentido, ¿cómo cómo hacer ese abordaje? Porque tú decías, claro, si lo hago en esta triangularidad, digamos, él no ve lo que yo estoy viendo, pero sí puedo yo buscar la forma de mostrarle aquello. Exacto. Ah, ¿Cómo ya. se puede hacer eso? Primero incorporar los elementos que hablábamos, Ya. ¿cierto? La musicalidad.
como elemento democratizador igual. A nosotros nos pasa un poco que escuchamos música y por ahí algo se activa. Sí. Y además nuestros recuerdos musicales están alojados en otra parte del cerebro que el resto de los recuerdos y es un estímulo muy natural en nosotros. Entonces la musicalidad, cierto, que llame a un relajo, que llame a un goce, que llame a una interacción emocional con el cuidador, la cuidadora o la persona que está leyendo, es fundamental. Por eso hay muchas canciones también con los niños. Sí. Entonces hay muchas lecturas que no necesariamente yo tengo que cantarla, pero mucha de la literatura infantil de calidad tiene una ritmicidad al leerlo y llama a una ritmicidad. Y ahí uno considera también en calidad de literatura infantil. Por ejemplo, nosotras a veces escogimos libros para niños, para niñas que en realidad nosotros como adultos no nos gustan. Y son simples, y son malos, ¿no? Pero porque los niños eso entienden. Sí. Y en realidad los libros para infancia de alta calidad son muy llamativos a los adultos también. Aun cuando tengan poco texto, aun cuando tengan otros elementos que consideren, como la materialidad, tienen menos hojas, sí son libros atractivos. O sea, tengo que cambiar mi mirada también como adulta. Claro, de infantilizar a los niños y las niñas. Ya. A entenderlos y entenderlas como sujetos de derecho y por tanto también sujetos de calidad de lectura. Sí, porque uno, claro, volviendo a lo tradicional, entre comillas, que es bien relativo en realidad, como lo conversábamos recién, uno piensa en Hansel y Gretel y en todos esos cuentos como que después cuando uno los lee, a mí me ha pasado, bueno, yo no tengo hijos, pero sí, son un poco violentos. Entonces, como le leía los cuentos a mi sobrina y todo, y que tenía de todos esos cuentos, y era como, ¿cómo le leo esta parte que es violenta? Encontraba yo como, no sé, muy fuerte. Pero después, con otros libros que eran llamando a las emociones, por ejemplo, hay unos bien bonitos y todo, y era como, claro, una mirada distinta, pero, o sea, uno tiene que estar como imbuida en el tema, porque si alguien no te interpela, como lo planteas tú, así como que no te hace un clic o no te hace por lo menos ponerlo en duda, uno sigue la tradición o el inconsciente colectivo que está acostumbrado a ese tipo de cuentos y todo lo demás. Claro, porque cuando esta literatura clásica infantil se crea en un contexto donde se pensaba que los niños y las niñas eran seres humanos a medias, que tenían que ser como dirigidos como un árbol por los adultos para que cumplieran con los estándares. Claro. Que probablemente eran estándares súper violentos en esa época, y probablemente nuestros estándares de adultos también son violentos con las nuevas generaciones. Entonces, cuando yo entiendo eso, además veo la literatura con un objetivo pedagógico. ¿Por qué le leo algo? Para que aprenda algo, ¿cierto? Que no tiene que andar solo en la calle, que no tiene que hablar con extraños, que no tiene que hacer esto. Y se utiliza la literatura infantil para generar moralejas, siempre con un objetivo pedagógico. Y ahí uno piensa, los libros que me leo yo, los libros que me gustan a mí, ¿tienen un objetivo pedagógico? ¿Tienen obligatoriamente una moraleja al final? ¿O los leo porque me gustan? Los leo por el goce de la lectura. Entonces, cuando yo me pregunto, digo, ya, en realidad este libro que me estoy leyendo tiene que ver con mi goce, con que a mí me gusta leer esto. ¿Por qué obligo a que los niños y las niñas lean cosas que les van a enseñar a hacer algo mejor? Sí. ¿Por qué no lo vinculo con el gusto de la lectura? Y ahí entran también cómo los estándares de comprensión lectora han ido bajando en nuestro país. Sí, cómo cada vez más pequeños estamos haciéndolos leer sin considerar sus conexiones, ¿cierto? Cómo va funcionando y desarrollándose su cerebro, y además cosas que no les gustan. Y si uno ve a ya niños más grandes, niñas más grandes, los que están en la edad media leen los mismos libros que a nosotros no nos gustaron. Sí, porque era bien malo. Y el mío sí, de todas esas cosas así profundas en realidad, que de mucho contenido como persona, digamos, no tenía más que valores y todo, y dependiendo de los valores que tenían en ese tiempo, digamos, claro, que eran muy no distintos. Se problematizan tampoco, claro, el mío sí puede ser primero se puede trabajar la oralidad o puedes considerar un montón de elementos, pero tampoco está esa perspectiva crítica de la lectura. Sino que está más el ejercicio como para leer más rápido, no para conectarte con un gusto a la lectura, no para entenderlo como algo agradable, sino que más por el cumplir, con la exigencia. Y quizás es un poco todo esto, entender que el fomento lector tal vez tiene que ver con
posicionarnos como un bebé y no mirar las cosas así, sino que acostarnos y mirar hacia arriba, o darnos vuelta y mirar por un lado. Y tal vez si miráramos desde esa otra perspectiva, vamos a entender ciertos errores que estamos replicando. Sí, pues como cuando uno se agacha para quedar a la altura del niño o la niña y te das cuenta que ellos ven todo gigante, entonces es un Es llamado a la intimidante. interpretación. Sí, intimidante. Estar en el proceso de gestación, que también es bastante relevante. ¿Cuál sería ahí la recomendación? Y después vamos profundizando también ya en la estimulación lectora propiamente tal. Claro, pensando en un ideal, Ujú. si es que tenemos las posibilidades, ¿cierto? Es importante que comience durante la gestación, pero todas las personas que están escuchando que no lo hicieron, probablemente la mayoría de las personas no lo hemos hecho con nuestros hijos, ni con nuestros sobrinos, ni con nuestros... con niños que estuvieron, ¿cierto?, cerca de nosotros cuando estaban siendo gestados, porque también es algo nuevo. Entonces, claro, es importante, puede servir, es un camino al fomento lector, pero si no lo hicimos, tampoco es tan terrible, siempre podemos Ya. empezar. Ah, ya, ese es un buen punto. Sí, pero si estamos en el proceso justo, es, es importante entender la lectura, ¿cierto? Como un proceso continuo, como les decía, y que, claro, aun cuando no puedo llevarlos al libro, sí me puedo relacionar desde las cuenterías, desde las canciones, desde distintos elementos, por ejemplo, ir tocando, narrando las canciones, ir tocando la panza ya cuando estás más grande, entonces puedes tocarlos ya. Y también entender ahí, como lo que decía antes de las células de la córnea, que cuáles son los procesos biológicos por los que van pasando los fetos en gestación. Mm. Primero entender que las mujeres al decidir, ¿cierto?, su maternidad, es importante garantizarles a estas mujeres el fomento lector a sus bebés en gestación, Ya. como Estado, como bibliotecas. Y ahí una de las herramientas es garantizar, ¿cierto?, cuenterías simples que vayan acompañados de dinámicas que puedan incorporar, por ejemplo, aromas relajantes. Yo te comentaba recién en el intertanto cómo nosotras nosotros todos en realidad vamos liberando hormonas dependiendo de lo que nos va pasando. Entonces, cuando estamos más relajadas, por ejemplo, con lavanda, con olor a manzanilla, a menta, melisa, plantas que me van a llamar al relajo, mi bebé también va a sentir hormonalmente ese relajo. Entonces, si yo acompaño mis momentos de lectura con estímulos que a mí me van a relajar, van a generar que ese bebé vincule la lectura, después ya cuando salga de este mundo acuoso al aire, vincule esos momentos de lectura con un relajo, de manera inconsciente. Todo esto es inconsciente porque Sí. todo lo que hemos hablado va a ser hasta el año. Entonces, nada de eso nadie lo va a recordar, Buen solo punto. nosotros. Sí. Pero es importante que estemos como conscientes y sobre todo Sí, las mujeres en proceso de gestación que nos puedan estar escuchando y todo. Claro, porque uno sabía, por ejemplo, el tema de la música y todo, pero que lo que te comentaba igual en el receso, que en realidad no es la música propiamente tal, sino las vibraciones que sienten en este claro. mundo acuoso en el que están los bebés. Pero claro, acompañado del tema hormonal y del relajo de la madre, obviamente cambia el panorama dentro. Claro. Además, antes de los 4 meses, de Ujú. los 3, 4 meses, estos fetos, ¿cierto?, van a escuchar todos sus estímulos sonoros de vibración van a Ujú. ser interiores, ¿cierto? Van a ser de la mamá, o sea, de la mujer gestante, ¿cierto?, que habla, o que tose, o que canta. Esos son los estímulos sonoros que va a recibir. Después de los 4 meses va a lograr recibir, de los 3, 4 meses va a lograr recibir los estímulos sonoros externos. Entonces, eso Ya. también es importante. Si yo voy a comenzar la estimulación lectora desde antes de los 4 meses, tiene que ser siempre de interno. Yo leer. Por ejemplo, un ejercicio que se usa harto, que recomiendan, es, por ejemplo, en los momentos de baño, que son momentos de relajo, leer una cuentería simple del baño y que después, cuando nazca este bebé, se repita esta cuentería del baño, que además es un momento que para algunos bebés es estresante. Sí. Entonces van a vincular, ¿cierto?, el relajo de cuando estaban ahí en el útero y la mujer que estaba gestando estaba disfrutando de esta ducha con después sus propios baños. Qué bonito, la conexión y todo, como ir haciendo esta asociación también.
ir Hay cambiando los otros momentos. estímulos que son los susurradores. ¿Ya? En la biblioteca Gabriela Mistral hacían harto antes de la pandemia ejercicios con susurradores, pero esos se pueden hacer súper fácil con un cono. Entonces yo hago la cuentería directo no sé, a lo más cercano, dependiendo de cómo esté posicionado el bebé, para que logre escuchar la cuentería. Entonces yo la hablo por el cono y es algo como más íntimo, ¿cierto? Más cercano. Sí, me acordé a propósito del susurro, que leía no sé si era un estudio o era una recomendación de un especialista, pero planteaba así como el susurro que tú a los niños hasta como los 7 años les fueras susurrando cuando estaba como en el tercer sueño, así como en la etapa como del sueño más profundo, y tú les podías ir dando buenos deseos y lo que querías como proyectar en él, que fuera más positivo y todo, o de que fuera más libre, más feliz, como ir generando, y le iba quedando en el inconsciente. Claro, como estamos en esta etapa del sueño más profundo, me hizo mucho sentido con lo que planteabas respecto del susurro De al bebé en la, gestación. Sí. sí, de la lectura. Mm. Sí, y de ahí ya cuando nace viene esta idea que les comentaba, ¿cierto? De que no logran ver nada de lo que está a su alrededor, excepto que esté muy cerca y lo que perciben son sombras, ¿cierto? Les cuesta enfocar. Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Van a ser con láminas de contraste en blanco y negro, Mm. que se puede utilizar. Hay algunas que venden, Ujú. que se pueden comprar, o otras que se pueden fabricar, como fue lo que hicimos en la biblioteca, que fue tomar un libro, también de la editorial La Manuta, ilustrado por Paloma Valdivia, que sacamos algunas ilustraciones de ese libro, las pasamos en el fondo negro con la ilustración en blanco, y por el otro lado fondo blanco y la misma ilustración en negro. Ya. Entonces eso es lo que logran concentrarse, ver la ilustración en Mm. blanco y negro. Y yo ahí puedo utilizar esas láminas. Ahora venden harto esas láminas, por ejemplo, para pegarlas en la pared. Ah, sí, como los Si yo stencils. pego Mm. esas láminas de contraste en la pared, claro, van a ver las láminas, pero no estoy fomentando la lectura, porque no estoy haciendo un ejercicio de lectura. En Ya. cambio, si yo utilizo esa lámina y la integro a una cuentería de un cuento de un libro, sí voy a hacer con ese mismo recurso, voy a hacer una estimulación lectora. Ah, ya. Porque lo No que es vale solo la pena, la imagen por la claro, imagen, es digamos. el ejercicio de la Mm. lectura. Y es además entender que el cuerpo, como estamos integrando lo sensorial, el cuerpo, las emociones y la ternura por medio de esta cuentería va a generar un apego con el proceso de lectura. Mm. Dejar eso como, tengo Sí. que leerme esto, tengo que juntar la M con la A, tengo que entender Mm. letra por letra más que la experiencia de la lectura. Y para eso también tengo que considerar no solo la lámina de contraste, no solo el libro, no solo el niño, sino que además tengo que considerar el espacio. ¿Cuáles son los olores que hay en el espacio? Si es un bebé más grande, por ejemplo, de 5 o 6 meses, o un niño de 1 o 2 años, si tengo todo lleno de colores, probablemente no va a mirar el libro, porque van a haber otros estímulos que los van a estar Claro. sobrecargando. O si hay un olor desagradable, el libro tampoco va a cubrir un protagonismo. Hay que tratar de manejar los otros estímulos para generar esa conexión, que, que es muy linda cuando la vemos como en este triángulo virtuoso, como de juntar las miradas y juntarnos en el libro. Sí, es como cuando la mamá tiene que generar el espacio para amamantar, que se tiene Claro, que dar el espacio muy calmo también, y sin tanto estímulo. Debe ser como lo mismo para fomentar la lectura, buscar un espacio que no tenga tanto claro. ruido, digamos, en el fondo, de colores, de aromas y todo, y que sea un espacio para la lectura. Qué bueno, mira. Claro, y Mm. ahí pueden buscar, por ejemplo, hay hartas cosas que se venden como rincones de lectura, Ya. tratar de que no tengan tantos colores si vamos a hacer un espacio en la casa y tratar, mientras más pequeños, más cortos son las cuenterías o los libros que les tengo, con lo que tengo que trabajar. Para eso, o se pueden escoger libros cortos Ya. que existen, pero también puedo escoger cualquier otro libro infantil y yo decidir qué partes le voy a leer, no leerlo completo. Puedo leerlo solo el final, una hoja del principio, una del final, y a medida que va creciendo le puedo ir leyendo ese mismo cuento con más páginas hasta que lo terminemos. ¿Por Mm. qué? Porque el periodo de concentración es mucho más corto.
Otros elementos, por ejemplo, cuando muevo las láminas, es interesante moverlas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda para nosotros, izquierda y derecha al que me mira. Si estamos acá, son los mismos lados, pero si estamos del otro, ahí tengo que fijarme, porque ese es el movimiento que hacemos nosotros cuando leemos. Claro. Entonces voy entregándole ciertos estímulos a su proceso cognitivo que van a quedar agarraditos y que después, cuando ya tengan los procesos correctos, ¿cierto? Para lograr leer comprensivamente, para tener habilidades superiores, van a ir tomándose de estos conocimientos que fuimos trabajando con ternura, ¿cierto? Que fueron agarrados con emotividad en la conformación de este ser humano. Y después sale todo con mucho más goce que con las prácticas escolares que nos enseñaron a nosotras. 16:45. Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de jueves, hoy profundizando en las técnicas sensoriales para la estimulación lectora en bebés junto a Débora Ortega, profesora especializada en Derechos Humanos y Niñez. Tú decías, Débora, que estas láminas de contraste nos sirven desde los 0 a los 4 meses, digamos, porque los bebés no ven en colores exclusivamente. Como, claro, pero después la podemos seguir integrando. Perfecto. Más grande. Y ahí tenemos que generar este triángulo virtuoso que decías tú, como el libro, el bebé, o las láminas, el bebé y nosotros, pero incorporarle también gestualidad, canto y todo lo que implique ahí como... Y que tiene que ver, el otro día a propósito, nosotros tenemos con una amiga un podcast que se llama Hasta la Raíz y hablábamos del apego, pero yo lo veía desde la comunicación no verbal, porque lo primero que tienes con el bebé es la comunicación no verbal, como del tocar, de los gestos y todo, pero además incorporar los sonidos y otras cosas, digamos, que van en el proceso de generar esta conexión con el bebé también. Claro, y con el ambiente. Claro, y exacto. Con todos los elementos, con la naturaleza y también, como te decía, con esos elementos que además queremos relevar para... como la territorialidad, como mis antecedentes familiares, por ejemplo. Si fuera una familia, no sé, que son migrantes palestinos, cómo integro también mis raíces culturales familiares en mi decisión de los libros que trabajo con ellos, con ellas. Claro, y sí, lo que decías del gesto, el gesto es muy relevante en el trabajo lector con niños y niñas, hasta mucho más grande. Y también tiene que ver con romper un poco estos personajes planos con los que trabajamos quizás nosotros o que conocimos nosotros como el oso amistoso o el oso gruñón, que en realidad es como que los personajes tuvieran una sola característica y como si los niños no vieran que nosotros nos enojamos y después estamos felices, de repente somos amorosos, de repente no, por igual como ellos. Entonces también incorporar, cuando yo incorporo ese tipo de elementos en la lectura, ¿cierto?, de libros infantiles, como que alguien no es que sea gruñón, sino que gruñó, también eso lo puedo trabajar en las gestualidades. O no solo con personajes, sino corrió el viento, o se abrió una puerta y moverse y hacer los sonidos, darle intencionalidad a la lectura, que no sea algo largo y plano. Además, si leyéramos todo plano, incluso nosotros, si yo leo todo plano, no entiendo lo que leo. Es verdad. Porque necesito las pausas, necesito los puntos de exclamación, ¿cierto? Y eso también lo voy a necesitar... la prosodia, ¿cierto? Esa ritmicidad de cómo leo, de cómo intensifico las cosas, de cómo bajo los detalles. Y para hacer no solo algo más entretenido, sino algo que cautive la atención. Como a nosotros, si nos leen, no sé, me imagino en la universidad, cuando se ponían profesores con un PPT que yo también podía leer y lo leía en plano todo, jamás, aunque mi concentración por adulta pudiera durar más, yo no me iba a poder concentrar en eso. Claro. Lo mismo va a pasar con los niños y las niñas. O sea, tengo que ponerme yo en el lugar de ese niño o niña como receptor, digamos, sí, claro. A mí me generaría interés aquello, pero obviamente pensando en que soy un bebé en sus etapas, claro. No desde mi mirada de adulto, digamos. Exacto. No es qué pasaría si yo fuera bebé, sino qué pasaría si yo estuviera o si yo fuera como este bebé. Exacto. Que no sé en qué etapa está, si está tomando todo. Incluso cuando son más grandes, el libro como elemento es parte del fomento lector.
aunque no lo lea, ¿Ya? el que tome el libro, el que muerda el libro, el que bote el libro, va a generar, ¿cierto?, una relación con la lectura. El libro Todo como comunica, digamos. objeto, claro. El libro como objeto, la musicalidad, como decía, las rimas, los susurros, los elementos, los títeres, los elementos simples también, quizás tener una bolsita con conchitas, hacerlas sonar, o, o distintos estímulos que se pueden trabajar y que además se trabajan con la primera infancia, pero no se incorporan en las experiencias lectoras. Pareciera que pensáramos que la experiencia lectora es algo para más grandes. Sí, y como más aburrido y más fome y todo lo demás. Como que, claro, porque tenemos esa mirada adulto, pero si nosotros nos transformáramos en niños para poder trabajar con niños, digamos, pero sin la mirada adulto, sino pensando en qué me gustaría a mí, como poniéndome en el lugar de ese niño, en la etapa que tú planteabas, y generar el interés, Claro, pero no desde mi mirada, sino desde la claro. mirada. Y de ahí también está la calidad de los libros. ¿Cómo puedo determinar las calidades de los libros Sí, para primera infancia? Un muy buen indicador es que tengan autor, autora ¿Mm? y el título de ilustrador, ilustradora. Ya. ¿Por qué? Porque todos esos libros que no tienen autores ni ilustradores es porque en realidad sus ilustradores no querían que estuvieran su nombre ahí. Entonces probablemente son Ah, libros mira, muy comerciales que ya. no van a estar pensados con esta mirada que les planteaba, de entender biológicamente, entender los estímulos, pero además relacionarlo con las emocionalidades. Porque Así además que, si aparecen ambos, el ilustrador y el escritor o escritora, es porque hubo un trabajo conjunto también para ir quizás, definiendo los claro, personajes probablemente entonces y todo. hay un muy buen indicador que tenga nombre autor, autora e Ya. ilustradores. ¿Por qué? Porque además ahí tú ves que la persona que lo hizo quiere que se sepa que lo hizo. Entonces, en los libros infantiles no siempre encontramos autores, de por sí encontramos más marcas, como Disney Sí, es y verdad. otras que no se me ocurren, que personas que están trabajando y que se dedican a esto. ¿Ha aumentado la oferta hoy día de literatura infantil de alta Sí. calidad? ¿Sí? Y además hay un giro de nueva literatura infantil, Ah, del perfecto. no infantilizar a la niñez. Si Ya. nosotros vamos a la palabra infancia, es Mm. el que no habla, la que no habla, viene del latín. Entonces, es sacarle esa mirada, es decir, son sujetos, sujetas, sujetes de derecho, activas, que además tienen, nosotros tenemos que garantizarle estos derechos. No es porque yo quiera que mi hijo lea, sino porque esa persona merece y es digna de que se fomente su lectura. Por un lado, porque es una de las herramientas para desenvolverse en la sociedad occidental, ¿cierto? Como en lo práctico, y por otro lado, porque me va a llamar al buen vivir, si yo lo trabajo desde el apego, desde la tranquilidad, desde el gozar la lectura. Nos va a llevar un poquito también a estos principios originarios del buen vivir, de cómo en algún momento de estrés, claro, yo me puedo llevar un libro y me puedo abstraer. ¿Cómo voy a poder imaginar? Etcétera. Y hoy hay en los adultos más disposición, o en las familias en general, hay más disposición a cambiar la forma de acercar la lectura desde las primeras infancias. Yo creo que sí, que hay intenciones, pero también faltan hartas herramientas porque claramente es algo nuevo para Mm, nosotros como sociedad. Entonces, muchas veces, aunque está esa intención, yo puedo ir a buscar, por ejemplo, un libro para que mi hijo aprenda a leer. ¿Y claro. cuál busco para que aprenda a leer? El que tiene la M roja y que después sigue con las otras letras grandes y que pareciera un libro más de caligrafía, como en los... ¿Cómo se El llamaba eso? silabario. Como el silabario, más que un libro Mm, que le guste al niño o la niña, que tal vez claro. puede ser un libro álbum, donde la ilustración es la protagonista y el texto en realidad no se logra comprender sin la ilustración, pero que es un libro de atracción para los niños y las niñas, que además te va a garantizar que va a tener elementos artísticos, ¿cierto? Va a estar pensado para eso. No porque tengo que cumplir que los niños tienen que aprender a leer, sino porque tengo que desafiar a esta persona a encantarse con la lectura. ¿Y qué otras características tienen esta nueva literatura, estos libros que son de alta calidad para las nuevas infancias? Para bebés tenemos que considerar también la materialidad, que Ya. sea una materialidad que pueda morder, que Ujú. pueda chupar, que pueda
tirarlo, porque esas son parte de las experiencias de reconocimiento del medio. Sí, yo sé, bueno, uno escucha siempre como, ay mamá, así como que no quieren que tomen el libro, que lo tiren, y a los niños les gusta ya así como que están un poquito más grandes, así como pintarlo, les saca Claro. la hoja, pero tiene esa materialidad, porque son como de tapita un poco más gruesa y chupar Exacto. el libro y todo. Y si yo, por ejemplo, no quiero, si yo voy a la biblioteca, a Mm, cualquiera de las bibliotecas, la biblioteca Gabriela Mistral tiene una gran colección de libros que pueden ir y preguntar, y las personas además los van a guiar a buena literatura. Claro, esos libros yo no los puedo dañar. Entonces, claro. ¿qué hago? Ese libro tiene que ir mediado por el adulto. Ah, perfecto. Entonces, y tiene que ir con un mensaje de, los vamos a cuidar porque lo tenemos que ir a dejar, para que otro niño, otra niña lo disfrute. Y los niños Mm, también entienden. Pero si yo le niego la lectura todo el rato, le digo que no toque, que es algo que claro, tengo que sería explicar. negar la experiencia Sí, misma. es parte de verlo como sujeto de derecho en realidad, pues Claro. no pasar por encima de ellos y no, sino que explicarles de buena forma. Por ejemplo, yo también puedo hacer mediación lectora con libros complejos, con, no sé, una enciclopedia, por ejemplo, que Ya. mostrara los zorros que hay acá o que mostrara las plantas del desierto florido, que no van a estar en un libro infantil. Pero eso también lo tengo que mediar yo, porque ese libro no va a cumplir con las características de materialidad. Se va a romper fácil, sus hojas no se van a poder limpiar, Claro. etcétera. ¿Qué otro elemento que me guste, como les decía? Si yo lo leo y puede que sea simple. Hay un libro que a mí me gusta harto que es como un pescadito que se come al otro. Ya. Entonces aparece uno y dice ñam. Después en la siguiente página aparecen dos pescaditos, entonces dice ñam ñam, porque el pescado grande se come dos. Después dice ñam ñam ñam. Y así va hasta como en 5 y de repente dice porque aparece un humano que va a pescar el pez. Ya. Es un libro súper simple, pero que en realidad uno como adulto que lo va leyendo te sorprende que después no diga ñam 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 ñam, sino que venga como un cazador a llevarse el pez. Ah, Entonces, claro, no me va a gustar porque tenga el gran contenido y me hizo pensar, pero sí me sorprendió. sí, hay que dejarse sorprender entonces. Hay que dejarse sorprender, hay que ir a la calidad del asombro que perdimos, que nuestra sociedad nos trata de arrebatar, Sí. pero que en algún momento tuvimos. Eso, que me guste, lo que les decía, que los personajes no sean planos y que no sean, por ejemplo, que no me den información innecesaria como buscando que todo sea una moraleja. Ya. Que esté pensado para disfrutarlo. Y eso, también en la experiencia de empezar a leer, ¿cuál es el mejor libro para empezar a leer? El libro que les guste. Ese es el mejor libro. Porque cuando su cerebro esté preparado para leer, Ujú. lo van a hacer. Y de por sí, según los estudios, después de los 7 años. No a los 5 ya. como pasa en nuestro sistema escolar. Ah, perfecto. Y eso es un peligro también. Sí, se nos acaba el tiempo. Te queremos agradecer, Débora Ortega, profesora especializada en Derechos Humanos y Niñez, el haber profundizado con nosotros hoy día las técnicas sensoriales para la estimulación lectora en bebés y todas las recomendaciones que nos entregaste. Sí, quería dejarles invitados para mañana ¿Ya? en la avenida institucionalmente llamada Francisco de Aguirre, pero popularmente conocido como Avenida de Aguita, que se realiza una feria de artes y oficios y mañana estaré a las 3 de la tarde haciendo este taller y además entregando una cuentería para bebés, para que vayan maravilloso. de manera gratuita. ¿Mañana a qué hora? A las 3 de la tarde, en Ya. el bandejón central. Y además considerar como todos estos elementos, ¿cierto?, de consideración de las niñeces, de los sujetos de derecho, de las garantías de derecho, como esto que estamos hablando acá también se plasma en el contexto político actual, así que a revisar el borrador de la Constitución, a revisar la Constitución actual y ver dónde aparece niñez o infancia y en cuál aparece. Sí, a mí me sorprendió que aparece bastante y, Y en de la otra manera, no aparece con una mirada, nada. nunca. Con una mirada mucho más profunda y como sujetos de derecho, así que muy bien también. Te queremos agradecer, mucho Gracias. éxito mañana y gracias por venir a Sanamente. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos mañana a contar de las 16 horas, pero quédese porque ya viene usted. Decide que estén muy bien. Chau, chau.